Desde las mujeres de Moctezuma hasta Ermila Galindo, pasando por las monjas recoletas. Estos y muchos temas más en el podcast de hoy. Bienvenidos a Histeria Histórica, su canal de confianza sobre temas históricos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Gabriela Cristina San Juan Narciso. Hoy seré la anfitriona de este podcast que va a tratar sobre las distintas visiones que se ha tenido de la mujer en México y vamos a comparar más que nada con la histeria del siglo XIX. Para eso tenemos a tres invitadas historiadoras y bueno, la primera es Lilia Rosas Martínez, quien ha hecho la tesis de El cuerpo femenino entre la terapéutica y los afeites. Como segunda participante tenemos a Diana Patricia Suárez Utrilla, quien trata la representación de la familia en una publicación metodista, El abogado cristiano ilustrado de 1877 a 1916. Y por último, tenemos a Marina Telles González, quien está trabajando las primeras propuestas de organización femenina en Nueva España de 1521 a 1580. Y pues bueno, ¿no? Como hemos estado trabajando en nuestra página web y canal de YouTube llamado Histeria Histórica, que los invito a que participen en él y vean el contenido que tenemos, pues llegamos a la conclusión de que la histeria es un discurso misógino característico del siglo XIX, que es posible comparar entre otros distintos discursos de otras épocas. Y pues justamente para esto vamos a tener a nuestras tres jóvenes historiadoras. Así que bueno, comencemos. ¿Qué opinan ustedes? Hola, buenas noches. Pues a mí me gustaría decir que estoy completamente de acuerdo con ustedes. La histeria sí es un discurso propiamente del XIX. Yo que trabajo el siglo XVI me doy cuenta que existen otro tipo de discursos misóginos, pero desde mi particular punto de vista creo que son otros los argumentos que se utilizan para hacer y explicar a la mujer como un ser inferior. Por supuesto, la teoría de los humores no se queda atrás, pero sí me parece que a pesar de que es una época mucho más antigua, eh, la mujer tenía otros espacios y en otros espacios el discurso misógino era distinto y me parece que menor. No sé qué opinen mis otras compañeras y colegas, pero creo que el siglo XVI no estuvo tan marcado con esta brutalidad de las corrientes ilustradas y científicas del XIX, que sí tienen mucho de violencia, y que en el siglo XVI eran un poco más atenuadas. Se podía y tenían mucho más formas de ser, de estar y de darle un discurso distinto a este sistema patriarcal, que no, de alguna otra manera, me gustaría resumirlo en esta frase, no era tan misógino como el XIX, desde mi punto de vista. No sé qué opinen mis colegas. Ok, muchísimas gracias, Marina. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tal, Lilia? Sí, estoy de acuerdo con Marina. Era más sutil el discurso misógino. En mi caso, trabajando justamente el tema de la terapéutica y los afeites, uno se puede dar cuenta en toda esta literatura médica que surge aquí en la Nueva España en el siglo XVII, que sí se empieza a regular un poco el comportamiento de las mujeres o se empieza a hacer una representación de ellas en toda esta literatura. Por ejemplo, cuando se habla de la forma en la que ellas cuidan su apariencia, está muy relacionado con una cuestión de algo superficial, de que se arreglan para atraer al sexo opuesto, que en realidad se están alejando de Dios. Y una de las cosas que yo recogí, por ejemplo, en la tesis es que no va tanto por ahí. La situación es que las mujeres están ligando el aspecto terapéutico con el aspecto de los afeites para cuidar de su apariencia, pero sí estoy completamente de acuerdo con Marina. Es un discurso más sutil el que se da de la misoginia durante este periodo. No sé qué opine Patricia al respecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues definitivamente a mí me tocó ya
la parte del siglo XIX un poco más atenuada, porque em, los metodistas que llegan a México tenían una visión un tanto más moderna sobre la mujer, que si bien entran en los mismos, bueno, entraban en los parámetros que se tenían en la época de la mujer como el ángel del hogar, en la mujer como suave y delicada, también le daban otros matices como la maestra del futuro ciudadano, ¿no? La habilitadora de valores para la sociedad, y impulsaba mucho la idea de la mujer educada. Entonces, en tanto educada, iba dejando de lado los motivos por los cuales de pronto la podrían echar de lado en la sociedad, sino al contrario, la educación era la que la dignificaba de alguna manera, y mientras la mujer fuera educada, jamás iba a estar indefensa, ¿no? Entonces, pues no sé si respondo a la pregunta. Ok. Entonces, bueno, en el caso de tu revista, no, tampoco no te pasó como en el caso de Marina y Lilia, que ellas no pudieron ver tan tenue el discurso misógino. ¿Tú sí lo llegaste a saber entonces más claro? ¿Me podrías dar como un ejemplo en específico? ¿O no? Bueno, en específico de la historia, ya se le aplicaba más a las personas adictas, por ejemplo, adictas al alcohol. Ya era esta aplicación de la histeria como no propio de la mujer, ¿no? Sino ya más característico de otros sectores que, digamos, iban en detrimento de la sociedad, como los alcohólicos, pero no necesariamente la mujer. En la revista se podría ver como misógino, en tanto que, aunque se le daba a la mujer el papel de una mujer educada, ¿no? Y se buscaba que tuviera inferencia no solo en nivel primaria y secundaria, sino ya también como maestra, no podían salir de ahí, digamos, ¿no? No, si querían votar, si querían salir a trabajar, híjole, ahí ya había un poco más de problema. Ahí sería como la misoginia que se podía encontrar en, en la revista. Ok, pues bueno, creo que es un ejemplo muy claro porque en el siglo XIX es muy característico. Creo que sí se da cuenta uno de que pues la mujer solo está restringida entre lo privado y pues ahorita no tiene problemas justamente en el siglo XIX para querer salir, ¿no? Ir a la esfera pública, ¿no? Pero, ok, sí, muchas gracias, Patricia. Y bueno, tal vez este es un tema secundario, tal vez en sus trabajos, pero bueno, no sé. Quisiera saber ustedes qué opinan sobre que la mujer siempre sea relacionada con el sexo, ¿no? Ya que, bueno, siguiendo esta idea de Simone de Beauvoir, que la mujer es vista como un objeto sexual, ¿no? Y bueno, en el caso de aquí del tema de la histeria, creo que sí lo hemos visto, ¿no? Sí se nota que pues la mujer es histérica porque pues le falta sexo, ¿no? Cuestiones así, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan, ¿no? En este ámbito, ya que ustedes también trabajan pues sus tesis sobre la mujer. No sé, a ver, cuéntenme, por favor. Bueno, ahí yo quisiera ahondar un poquito más en lo que he trabajado. Pues imagínense, ¿no? Si estamos hablando que en el siglo XIX una mujer histérica es histérica por falta de sexo, entonces, ¿cómo pensar a una monja del siglo XVI, alguien que renuncia al contacto carnal con un hombre y que se dedica a otras cosas, independientemente de que el ámbito conventual es mucho más amplio? ¿Cómo pensar a esta mujer? Entonces, muchas veces se dijo, y en el siglo XIX el discurso que explicaba a las monjas en general, del XIX y hacia atrás, hablaban que eran mujeres insatisfechas las que vivían en esos conventos, ¿no? Mujeres amargadas, mujeres eh, solas, y de alguna manera todos los prejuicios de tipo sexual estaban concentrados ahí. Entonces, investigando un poco a profundidad y viendo los ires y venires de estas mujeres, pues me doy cuenta de que también hay una necesidad física de satisfacerse, una búsqueda de placer que varias investigadoras ya lo han demostrado, encuentran un camino en el dolor,
un camino en la regulación de la comida, la abstinencia, el estudio en algunos casos, la música, pero también formas de satisfacerse ellas mismas y a su cuerpo. Algunos, yo nada más he visto uno, no lo he revisado a profundidad, pero un expediente inquisitorial habla de cómo una monja profesa está pidiendo consejos para poder satisfacerse y el jesuita llega a la Inquisición porque le está recomendando formas de tocarse, que claro, vistos ante los ojos de un hombre del siglo XVI, eso, XVII, eso está pues totalmente penado, no solo porque se busca un placer personal, sino porque es un sacerdote el que está dando ese consejo. No sé si mis compañeras y colegas han encontrado algo así para sus siglos, pero a mí se me hizo interesantísimo porque rompe con todo esta visión decimonónica de qué eran estas mujeres y por qué vivían todas alejadas del mundo y enclaustradas. Sí, muchas gracias, Marina. A ver, ¿qué opinan las demás? Sí, bueno, a mí me gustaría retomar justo lo que comenta Marina, ya que trabajamos pues parte del mismo siglo. En mi caso, y respecto a la sexualidad, yo trabajé dos grupos de mujeres porque hacía esta comparación de eh, cómo lucían las mujeres indígenas y las mujeres españolas. Y sí, por supuesto, hablar de cuerpo significa también hablar de su sexualidad y también de manera somera, pues retomar un poco su placer. En mi caso ocurre algo muy interesante porque de entre la infinita cantidad de plantas que recoge Francisco Hernández, que era el protomédico del rey Felipe II, habla de una flor que para desgracia no saca el dibujo de ella porque regularmente lo hacía de muchas de las especies de las plantas que encontraba a su camino, pero nos habla de una flor que se llama la flor adulterina. Su nombre correspondía en realidad a que, según lo que él cuenta en su obra, es que esta flor la utilizaban las doncellas de Moctezuma para darse placer sexual pues a manera de que no podían tener siempre relaciones con el propio Moctezuma. No se sabe si esto era cierto o no, porque también hay algunas otras fuentes históricas que recogen el hecho de que, bueno, Moctezuma podía tener hasta 50 mujeres preñadas al mismo tiempo, pero resulta realmente interesante porque también hay una comparación entre estos dos grupos de mujeres, es decir, entre las indias y las españolas y cómo están entendiendo el placer. A diferencia del discurso europeo, cristiano, por supuesto, que relaciona el placer sexual con el pecado, pues en el caso de los indios no era así, estaba permitido el placer sexual, salvo que excediera y entonces los dioses se enojaban. Muchas fuentes también recogen este discurso. Entonces, aquí podemos ver que las mujeres sí buscaron alguna manera de proveerse ese pues deleite sexual ellas mismas, como en el caso de estas doncellas de Moctezuma con la flor adulterina, y que resulta bien interesante también otra parte de la descripción que hace el propio Francisco Hernández de la planta, porque desde mi punto de vista creo que lo equipara tal vez hasta en la manera de describirlo con un mismo hombre, ¿no? Porque en un momento nos llega a decir que incluso era del tamaño de un pepino mediano y era como eso, como el miembro viril. No sé, además por supuesto, interesante esta información, qué tan verídica sea. Ok, Lilia, sí, sí. Pues, bueno, adelante, Pati. Ok. Híjole, en cuanto a la relación de la mujer con el sexo, por ejemplo, en la revista que trabajo, pues básicamente se maneja el papel idealizado de la mujer, ¿no? En tanto formadora del ciudadano y en tanto medio ángel del hogar, pues no se le da tanto estas dotes sexual, ¿no?
Y de pronto, si se llega a hablar de la sexualidad, es de una mujer hacia otra, dándole el consejito de que es una herramienta útil, ¿no? Para mover algunos hilos con el marido, ¿no? Pero por otro lado, me llama mucho la atención, por ejemplo, que aunque a la mujer se le ha relacionado siempre como objeto sexual, digamos, cuando la mujer empieza a pensar sobre su sexualidad, ahí es donde empieza a haber como un problema, un discurso que los hombres no saben cómo manejarlo. Por ejemplo, Hermila Galindo en 1916, cuando habla de que la mujer tiene instinto sexual, ¿no? Y necesidad, causó polémica, ¿no? Porque sale del discurso del hombre pensando a la mujer para, no sé, como este objeto sexualizado, sino que es la mujer la que empieza a reflexionar sobre su sexualidad y entonces, bueno, le rompe el discurso tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y pues no, nada más eso sería como Hermila Galindo como un preámbulo muy temprano, ¿no? De una reflexión propia sobre la sexualidad femenina por mujeres, ¿no? Como mujeres hacia mujeres, fuera como de la visión masculina. Pero en cuanto a mi revista, pues es más bien siempre muy referente al marco familiar e incluso pues a esta relación sexual legítima que es dentro del matrimonio. Ok. Pues bueno, por los temas que ustedes se refirieron, pues son sumamente interesantes. Y bueno, ¿no? Me llamaron la atención dos principales cosas, ¿no? Primero, bueno, esto de que la mujer, ¿no? O sea, se enclaustra, se encierra, se aleja, ¿no? Decide no tener a su pareja, como en el caso de estas monjas, y pues que siempre es muy criticado, ¿no? Igual en las sufragistas o en el caso de la histeria, tenemos que, pues si una mujer no tiene esposo, pues es histérica, ¿no? Como desacreditándola, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Otro elemento, ¿no? Que también se me hace muy, muy bueno de esto que mencionaron, pues la sexualidad, ¿no? De que, pues sí, sí, en todas las épocas, ¿no? Como que, pues sí, ¿no? Las mujeres pudieron abrir su sexualidad y todo eso, pero es un tema muy tabú, ¿no? Y pues en la actualidad, ¿no? No sé qué ustedes qué piensen sobre cómo es la sexualidad, ¿no? Cómo es hoy en día. Por ejemplo, ¿es mal visto? ¿Ustedes lo consideran mal visto que pues las mujeres tengan una sexualidad libre? Y también, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, ¿no? Sobre esto de que los hombres las ven como objetos sexuales, ¿no? No sé, estas dos premisas, ¿cómo ustedes las reflexionarían, ¿no? Quisiera saber su opinión, ¿no? Trayendo como que esto del cuerpo humano a lo actual. Definitivamente yo creo que a lo que se refería Simón de Beauvoir cuando hablaba de la mujer pensada únicamente o concentrada únicamente en sus órganos genitales es precisamente por la visión que ella estaba criticando, ¿no? Los hombres nos sexualizan, o sea, para ellos nada más fuimos y en algunos lados seguimos siendo un objeto reproductivo cuando no un objeto de placer, pero objeto al fin y al cabo. Actuales en las que una mujer se enfrenta no solo a la expresión de su sexualidad, sino también al autoconocimiento, pasa por muchísimas cosas. No es lo mismo estar en un círculo, puede ser estudiantil, urbano, que estar en un círculo familiar, rural, en el que los tabús y los temas que pensamos que ya se habían superado siguen tan vigentes o mucho más. Entonces creo que ahí la variedad es impresionante, los polos son radicales, son totalmente opuestos y no se puede hablar de una apertura de la sexualidad femenina porque no es pareja y hay mucha resistencia porque, claro, causa miedo el hecho de que una mujer empiece a conocerse y empiece sobre todo a hablar y a comentarlo. Retomando un poco y sin quererme salir mucho de la pregunta,
creo que también se perdió mucha de esta solidaridad femenina que yo sí encuentro en aquellos siglos pasados, ¿no? Hay redes femeninas, o yo he encontrado redes femeninas que se cuentan muchas cosas que en mi experiencia de vida serían impensables. Por ejemplo, hay redes entre familias, entre esclava y ama, entre criada y ama, o en el caso del mundo conventual, entre criada y monja, o entre monja y monja, en el que se comparten conocimientos prácticos y de la vida cotidiana, no solo de la sexualidad, sino también del cuidado del cuerpo. Y en algunos casos, un tema que me ha llamado mucho la atención es la cuestión de cómo evitar la concepción. Se habla del aborto seguro, legal y gratuito que se está exigiendo como, claro, una nueva conquista del siglo XXI de las mujeres, pero parece que en el siglo XVI ya había redes que circulaban conocimiento que útil para las mujeres que no se querían embarazar. Entonces había muchas técnicas, muchas formas en las que la solidaridad femenina hacía correr del voz a voz este tipo de tips como para evitar un embarazo. Eso se me hace una cosa reveladora porque entonces, ¿qué se está perdiendo en este siglo? ¿Qué tipo de solidaridades ya no tenemos entre mujeres que nos hacen estar más aisladas, más solas, más desprotegidas en ese aspecto? Me gustaría también escuchar a mis compañeras para ver si tienen la misma impresión o soy solo yo. Sí, definitivo. Estoy de acuerdo contigo, Marina. Como lo comentaba en la ronda anterior, pues compartimos el mismo siglo, coincido contigo. En el 17 se crean unas redes de comunicación femeninas impresionantes, también lo he visto en mis fuentes. Retomando la pregunta que nos hacía Gaby, o ambas preguntas que nos hacía Gaby, de hecho, definitivamente el presente no está alejado para nada del pasado. Una de las formas por las cuales yo me acerqué a este tema de investigación en la licenciatura fue casualmente la apariencia, mejor dicho, de la prostituta, ¿no? ¿Cómo es que esta luce? ¿Cómo es que se le critica en la actualidad? Y no solo en la actualidad, también desde entonces. Podemos irnos a la fuente principal de Bernardino de Sahagún y ahí vemos todas las características que nos dice de la prostituta. No solamente nos habla de su apariencia, sino también de su forma de comportarse y siempre está la crítica presente. Entonces, desde ahí es una manera también, por supuesto, tal vez suene anacrónico, pero de sexualizar a la mujer, su apariencia y demás. Y esto no se ha perdido en la actualidad. Desafortunadamente, también considero que ahora el discurso es muy, se atacan, nos atacamos a veces entre mujeres, y bueno, pues uno no se viste de cierta forma porque en vez de que te critique, el hombre te va a sexualizar y la mujer te va a criticar porque pues usas X ropa o te usas cierto tipo de cosméticos, en fin, utilizan realmente muchos discursos para atacarte y bueno, por supuesto, pues el hombre termina viéndote como un objeto respecto a pues al placer femenino en la actualidad, pues creo que igual, no es una cuestión pareja, creo que el hombre desafortunadamente pues sigue llevando las riendas en esta cuestión y yo creo que es una cuestión que se debe de seguir trabajando mucho. Gracias. Sobre el ejercicio de la sexualidad femenina en la actualidad, creo que se han ganado varios espacios, ¿no? Se han ganado espacios para poder hablarlo, siquiera, para entender el acto sexual como recreativo y, ¿no? La erotización que viene dentro de esto, creo que también se han ganado, pero son espacios que siguen sin estar plenamente asimilados por la sociedad o asimilados como en lo general, ¿no? Porque todavía las barreras y
y las construcciones sociales de antaño siguen muy presentes, como decían. Creo que sí hay este juicio, ¿no?, del hombre hacia la mujer que ejerce una libre sexualidad, pero también de la mujer hacia la mujer, ¿no? Estamos como en este discurso entre nos gusta tener libertad, pero tú no tengas tanta porque, ¿no? No sé, es extraño, creo que es un tema sobre el cual se debe de seguir trabajando, como decían, y no debemos de detenernos como en la búsqueda de seguir hablando, de seguir abriendo espacios en estos temas, que de pronto, hasta personalmente, de pronto tenemos barreras, ¿no? Aunque de pronto haya como toda la posibilidad de estar en un entorno urbano, liberal, etcétera, aún las propias barreras que se tienen como mujer hacia tu cuerpo y hacia tu sexualidad, pues son algo que se deben de seguir trabajando. Ok, muchas gracias, Pati. La verdad es que, bueno, este tema es muy polémico, sí, sí nos llega a dar para más discusión, pero bueno, ya como ya está a punto de acabarse el tiempo, me gustaría hacerles una última pregunta. ¿Ustedes qué reflexión podrían darnos sobre la histeria del siglo XIX? Ya para terminar, a ver, ¿qué opinan? Por supuesto, yo creo, coincido totalmente con la propuesta del podcast y con ustedes, que es un discurso creado para mantener el nivel de inferioridad a las mujeres y justificado por la ciencia y la razón. Sí, lo mismo, coincido con la propuesta que ustedes hacen. De repente no, si no lo entendemos muy bien y vemos como cuál era el inicio de que a las mujeres se le dieran estos masajes para sanar la histeria y que llegaran a alcanzar el placer sexual y con eso tal vez se curaran momentáneamente, pues no, ya reflexionándolo un poco mejor, definitivamente sí es el discurso misógino y no aceptando o más bien obstruyendo la propia sexualidad femenina. Ok, muchas gracias, Lili. Igual, Marina. A ver, Pati, ¿tú qué nos puedes decir? Híjole, sí, definitivamente de acuerdo. Bueno, pero me gustaría como señalar que esto de pronto permitió que de alguna manera se encauzara, ¿no? Y que es ahora como lo que se reencauzara, y cómo se va retomando lo que produjo la histeria, ¿no? Como esta generación de la idea de se da un masaje para que entonces alcancen y se sanen, ¿no? Pero se fue evolucionando y digamos que ahora, ¿qué es? ¿No? Como que cuál es el resultado de la histeria femenina. No sé, creo que se ha bien evolucionado y pues ahora hay como el invento del siglo de curar a la histeria femenina, pues ahora simple y llanamente es ahora un juguete, ¿no? Y es algo que puede conformar y puede ser parte de esta configuración de sexualidad femenina. Entonces, no sé. Sí, Lilia. Sí, y qué tal, o sea, ese juguetito en tiempo de pandemia, ¿no? Cuando está imposible el contacto con alguien más. Definitivamente un invento para el encierro, otro tipo de encierro. Ok, gracias, Marina. Bueno, creo que pues la verdad es algo tal vez hasta gracioso, ¿no? Hablar sobre esto de los consoladores y pues cómo se llegó a inventar, ¿no? Creo que es algo, pues sí, ¿no? Que causa tal vez polémica, tal vez apena y pues también, ¿no? Mucha, mucha comedia, ¿no? No sé, y pues sí, ¿no? Sí, sí es interesante a todo esto lo que iban diciendo en general de que pues retomando lo de Patricia, ¿no? Se han ganado espacios, si ha habido algún progreso, tan solo el consolador como que pues ya no es una idea para curarse, ¿no? Ya es algo así como pues para la satisfacción propia, ¿no? Y creo que ya se habla más hoy en día sobre
la sexualidad femenina, ¿no? Pero pues justamente igual como ustedes señalaron, creo que aún hay tabús, ¿no? Sobre este tema. Y pues justamente por eso pues todavía falta progresar más, ¿no? No sé, algo con que quieran finalizar más, algo que quisieran decir por último para despedirnos ya. Pues agradecer el espacio, que, bueno, hablar de estos temas y sobre todo jalando nuestras experiencias como investigadoras, creo que es traer la experiencia de alguien más y de otras mujeres de otros tiempos para enriquecer nuestra visión. Definitivamente agradezco los espacios y a ustedes como los anfitriones. Gracias, Marina. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Son temas, tú mismo lo acabas de decir, Gaby, realmente, digo, se puede ir desde el chiste coloquial hasta una cuestión más seria y también, por supuesto, pasar por la vergüenza de hablar de temas que en la actualidad siguen siendo tabú. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias también a ti, Lilia. Me sumo al agradecimiento por pensar primero en nosotras y por invitarnos y por permitirnos este espacio reflexivo en temas tan interesantes y tan importantes, ¿no? Que también forman parte de esta búsqueda de espacios y de empoderamiento, por así decirlo, de la mujer a través de la historia. Muchas gracias. Igual a ti, Pati. Bueno, pues eso sería todo por parte de nosotros y pues como ya mencioné anteriormente, pues pueden ver el contenido sobre la histeria. Tratamos diversas temáticas. En general, pues hay como una introducción de qué es la histeria, su historia brevemente. También pueden encontrar como más sobre la histeria en el siglo XIX con Charcot. Y también, ¿no? Resaltamos la teoría Foucaultiana, perdón, y igual, ¿no? Retomamos algunos aspectos como de esto, del Consolador, algunas herencias, ¿no? Que nos dejó, y a la vez de que vemos también sobre la idea de Freud, ¿no? Sobre la histeria. Pero, no sé, la verdad me gustaría mucho agradecerles su participación. Fue realmente muy entretenido escuchar también estas historias, ¿no? De épocas anteriores sobre la mujer es sumamente enriquecedor. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.